Este último tiempo estuvimos escuchando muchísimo de inteligencia artificial, muchos que pronostican que nuestra vida va a cambiar radicalmente, algunos con prevención de que lo van a hacer para peor. Yo siempre creo que la tecnología nos ha facilitado la vida y dentro de estas cuestiones creo que Google se ha convertido casi en nuestro alter ego. Las imágenes deberían de coincidir. Dije Google y ya apareció el teléfono. Está listo para ayudarte el teléfono. Exactamente. Estoy con Matías Fuentes, responsable de comunicación de producto de Google para la América Latina y para Canadá. ¿Cómo estás, Matías? Gracias por conversar con nosotros. No, por favor, ¿cómo estás, Adriana? Bueno, te presentaba como con este contexto de la inteligencia artificial y Google está desarrollando herramientas que además integran la inteligencia artificial a lo que ya sabemos. Pero permíteme hacer un poco de historia, porque muchos de nuestros oyentes no saben mucho de qué se trata la inteligencia artificial y es algo que ya venimos usando, ¿no es cierto? Absolutamente, no es algo nuevo para nada. Quizá en los últimos meses o quizá desde principios, o perdón, desde fines del año pasado, se volvió como algo mucho más en agenda de lo que se habla más cotidianamente. Pero las investigaciones en inteligencia artificial empezaron, si no recuerdo mal, en los años 50 y se viene avanzando muchísimo. Quizá lo que cambió en estos últimos años, y digo años porque nosotros en Google venimos trabajando en inteligencia artificial fuerte desde nuestros comienzos, pero desde hace algunos años donde la compañía tuvo un cambio completo de foco, y esto es algo que es público, lo dijo nuestro gerente general varias veces. Lo que cambió probablemente es las condiciones, ¿no? A medida que pasa el tiempo hay mucho más poder de cómputo, hay mucha más información disponible para entrenar a los sistemas y eso hace que obviamente se acelere todo, tanto la implementación como la adopción de este tipo de herramientas. Pero como vos bien decías, no es algo nuevo por completo, es algo en Bueno, lo que venimos trabajando y que lo usamos todo el tiempo. Bueno, de hecho, cuando yo te presentaba, al decir la palabra Google, se dispara mi asistente del teléfono. ¿Qué diferencia hay en ese asistente que ya estamos usando para programar la alarma o para consultar el tiempo por voz con estos nuevos motores de conversación dentro de los cuales hay un proyecto de Google, ¿verdad? Sí, así es. Y está muy bien diferenciar los productos en sí mismos, como vos decías, el asistente o estos agentes conversacionales, que en nuestro caso se llama BARD, de la tecnología de inteligencia artificial en sí misma y de los modelos de lenguaje. Si vamos específicamente a los productos, yo creo que la principal diferencia hoy en día es que uno ya está implementado, uno ya está casi más maduro en su adopción, la gente lo usa casi constantemente, está integrado en nuestros dispositivos, no solamente en el teléfono, sino también en algunos dispositivos hogareños, incluso está integrado en muchos televisores. Y los agentes conversacionales son quizá algo un poco más nuevo, que por lo menos en nuestro caso, lo hemos presentado incluso como en la jerga tecnológica se conoce como un beta, pero es casi una prueba, ¿no? No está abierto para absolutamente todos los usuarios, se va abriendo de manera paulatina, se van incorporando nuevos idiomas y nuevos países, de manera también muy consciente del impacto y del potencial que esto tiene, justamente para hacerlo de la manera más responsable posible. Pero yo creo que está en una cuestión de instancia en la cual se encuentra cada uno de los productos. El potencial es enorme. Hablabas de BART, que es este motor de inteligencia artificial, que por lo que estuve viendo todavía no está disponible en español. ¿Para cuándo tienen pensado que la gran comunidad hispana empiece a usar esta herramienta? Mira, no tenemos una fecha específica para compartir en este momento, pero durante Google I.O., el evento que sucedió hace pocos días, donde la compañía da la mayoría de los anuncios y de los principales anuncios para el año, anunciamos que lo vamos a estar expandiendo a más de 180 países, entre los que se encuentra el español. Como te decía antes, no podemos dar una fecha específica, ¿por qué?
son procesos altamente complejos. E incorporar un nuevo idioma no es simplemente decirle o habilitar un botón. Hay que tener en cuenta no solamente el lenguaje en sí mismo y cómo se implementa, sino las pequeñas diferencias que hay, y no hablemos de la diferencia quizá más notoria que nosotros podemos encontrar entre el español latinoamericano y el español de España. Nosotros no hablamos igual que una persona en Chile, no lo hacemos igual que una persona en México. Entonces, todas esas diferencias, solamente hablando del lenguaje, llevan su tiempo. Y además, hay que considerar cuestiones culturales, cuestiones sociales de cada uno de los mercados, que, de vuelta, uno de nuestros principales objetivos con todo lo que tiene que ver con el mundo de la inteligencia artificial es hacerlo de manera responsable y implementarlo en nuestros productos de una manera que realmente ayude a las personas. Por eso lo estamos haciendo de manera paulatina y muy consciente del impacto que tiene. Vos hablas de las variedades regionales. Yo que me consideraba una persona bilingüe que hablaba español y argentino, me encuentro todo el tiempo perdiéndome en palabras que usamos de una manera en un lado y otro, así que lo entiendo a barba. Pero hablando del lenguaje, hay un producto que a mí me es de muchísima ayuda por estas cuestiones lingüísticas y que creo que tiene en su base también la tecnología de la inteligencia artificial, que ha sido el traductor. El traductor de Google ha mejorado sideralmente en muy poco tiempo, ¿no? Recuerdo hace apenas unos años en donde era casi precaria la traducción y ahora es perfecta en algunos casos. Y el principal responsable de eso fue justamente un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial. Nosotros durante este último Google I.O. presentamos un modelo que se llama Palm 2, que es un modelo de última generación, que es mucho más rápido, es mucho más eficiente, pero si nos retrotraemos algunos años atrás, no recuerdo exactamente cuánto, pero el último gran avance que tuvo el traductor justamente está relacionado con el predecesor de ese modelo, Palm, en ese caso 1, que permitió no solamente mejorar radicalmente el resultado y la performance del traductor, sino algo que nosotros consideramos un hito fundamental en la historia del producto, que es empezamos a poder incluir nuevos idiomas a la lista de pares posibles sin la necesidad de entrenar específicamente al producto. Es decir, nosotros podemos incluir un nuevo lenguaje sin la necesidad de tener que mostrarle al producto los dos, un texto traducido, ¿no? Por ejemplo, este está en español, este está en inglés o en un idioma nuevo. Lo que permite la inteligencia artificial, por ejemplo, es justamente eso, incluir nuevos mensajes. Y como vos bien decías, el cambio fue radical, los usuarios lo notaron porque lo hemos visto en sus reacciones, en estas interacciones que tenemos con ellos, y la verdad que fue un cambio muy grande y muy notorio, y obviamente ese es el tipo de respuesta o de objetivo que estamos buscando cada vez que incluimos, por ejemplo, estos modelos de lenguaje en nuestros productos, ¿no? Que sea algo que no solamente cambie la forma en la que el producto opera, sino en la que el usuario o las personas lo perciben, ¿no? De la forma en que los ayuda a resolver cosas de su vida cotidiana. Ahí planteas algo que a mí me parece que es lo más valioso del modelo Google de tecnología, que es un modelo colaborativo. Porque esto que decís, no tenemos que entrenarlo, porque somos los usuarios los que de alguna manera vamos entrenando. ¿Qué es lo que se viene? Porque en la medida que ya todo está integrado a esta lógica de autoaprendizaje, entiendo que si pensamos que lo del traductor fue acelerado, lo que se viene va a ser aceleradísimo. Sí, los cambios están sucediendo muy rápido, pero uno de de nuestras guías principales, que las pueden encontrar, son nuestros principios de inteligencia artificial. Lo que hacen es justamente tratar de volver siempre a ellos y de desarrollar e implementar, porque no solamente abarca la etapa de research, sino también a la hora de llevarlo a nuestros productos,
de cómo hacerlo de manera responsable y de cómo hacerlo de una forma en la que realmente tenga un impacto positivo para la sociedad. Ahora bien, ¿en qué nos pueden ayudar? Muchísimas cosas, y probablemente el evento fue uno de esos grandes ejemplos. En el mundo de la computación en nube, o de lo que llamamos cloud, nuestra suite de productos de colaboración, colaborativos, van a incluir muchas funcionalidades nuevas que nos van a permitir desde refinar un texto hasta generar imágenes que nos ayuden a transmitir un mensaje en una presentación, o también nos pueden ayudar a generar código. Son muchísimos los factores en los que los modelos de lenguaje nos pueden ayudar en nuestra vida cotidiana, y quizá hay que llevarlo a casos muy, muy concretos. Uno de los que mostramos durante el evento es con nuestras hojas de cálculo. Y muchas veces, y esto me pasa a mí personalmente, pierdo muchísimo tiempo, no solo en lo que es la carga de datos y demás, sino también en la estructura que tienen las hojas de cálculo, ¿no? Bueno, ¿qué columna le pongo? ¿Cómo la llamo? ¿Qué información necesito? Bueno, si todo eso nosotros lo podemos hacer a través de un sistema semiautomatizado, donde nosotros le damos un input de decirle, ok, necesito una tabla. El ejemplo que usamos es para un paseador de perros que necesita traquear no solamente a sus clientes, sino también el nombre de los animalitos, y traquear sus ingresos, sus gastos y algún otro tipo de variables. Y eso alimenta al sistema, y el sistema nos muestra una plantilla que nosotros podemos empezar a utilizar. Pero no se queda solamente ahí, porque muchas veces va un paso más y nos dice, mira, con toda esta información vos podrías, por ejemplo, obtener y acá estoy yendo a un ejemplo muy de negocios, pero podría aplicarse en cualquier ámbito, vos podrías obtener el retorno que tenés por cada uno de tus clientes. ¿Querés esa columna adicional? Y uno la puede ir agregando para justamente ir facilitando la vida de cada uno en la medida que es lo que uno tenga que hacer, ya sea manejar un negocio o incluso, no sé, irnos de vacaciones y analizar cuáles son las alternativas que tengamos para visitar un lugar u otro. Matías, vos hablabas de facilitar la vida, y de nuevo pienso en algo que tenemos tan incorporados que yo ya no recuerdo cómo era la vida sin él, que es el mapa, ¿no? Yo, como viajera intensiva, trato de recordar cómo era mi vida antes de que no solamente tuviera el mapa, sino también tuviera la conectividad y el teléfono como para tener toda la información que tengo. Pero ahora ustedes lanzaron más funcionalidades. O sea, ya, ¿qué podemos esperar de ese asistente de camino? Mira, en primer lugar, tenés toda la razón del mundo. Es muy difícil retrotraernos a un mundo en el cual los mapas no estaban en un dispositivo y tenías que abrirlos en papel. E incluso el tema de la conectividad tampoco ya es un obstáculo, porque hasta se pueden descargar. Pero sí, continuamos trabajando sobre Maps, porque es quizá uno de los favoritos de las personas en cualquier parte del mundo. Y son de esos productos que la gente realmente le encuentra una utilidad diaria, que superan toda prueba de paso del tiempo, justamente a través de nuevas herramientas. Lo más nuevo es la vista inmersiva para las rutas que vamos a hacer. Hasta ahora uno podía pedirle a Google Maps que nos dijera cómo llegar del punto A al punto B, y nos mostraba incluso también una serie de paso a paso, diciéndonos cuáles eran las instrucciones siguientes. Por ejemplo, hacer 3 cuadras, doblar a la derecha, etc. Ahora lo que vamos a utilizar es una vista inmersiva que, antes de iniciar el viaje, nos va a mostrar con una vista muy similar a la de Street View, como para que se den una idea más gráfica. Porque la de nos va a Street View simular ese viaje. es esas fotos que vos ves de la calle y esa vista en Exactamente. 360. Es similar, no es exactamente lo mismo. Las fotos de Street View son fotos sacadas específicamente en ese lugar, y las vistas inmersivas lo que hacen es
hacer una suerte de simulación, por eso incorporan inteligencia artificial generativa, porque generan ese recorrido para nosotros y nos permite recorrerlo antes de empezar nuestro viaje, ya sea si vamos conduciendo, en bici o mismo caminando. Obviamente no está disponible en todas las ciudades del mundo, creo que va a comenzar en los próximos meses tengo una lista por acá, Ámsterdam, Berlín, Dublín, Florencia, Las Vegas, Londres, Los Ángeles, New York, Miami, París, Seattle, San Francisco, San José, Tokio y Venecia, ahí la lista completa, pero en general lo que sucede con este tipo de nuevas funcionalidades es que se van expandiendo con el paso del tiempo y muchas veces terminan llegando a nuestro país, más tarde, más temprano, depende de como hablábamos antes, de muchísimas variables, pero son cosas que vamos a ir viendo y nos van a ir ayudando poco a poco a poder navegar mejor una ciudad, que ese es uno de los principales objetivos de Google Maps, digamos, sigue siendo la herramienta para ir del punto A al punto B, pero en el segundo aspecto que nosotros siempre resaltamos, que es cómo Google Maps nos ayuda a conocer una nueva ciudad, también anunciamos la capacidad de convertir Google Maps en una suerte de guía turística con recomendaciones adecuadas a nuestro estilo, a lo que nos gusta hacer, a lo que sabe de nuestros recorridos y también a los inputs que nosotros le podamos dar, como para decirle, no sé, tengo 48 horas para recorrer Buenos Aires, me gusta hacer deporte o me gusta la gastronomía, ¿qué tipo de recorrido me recomendarías en ese tiempo? Y así también el mapa va a ir ayudándonos a medida que hagamos todos esos recorridos y conozcamos una nueva ciudad. Mencionas un tema que también genera muchas fantasías, ¿no? La gente cree que hay un enanito abajo del mapa espiando lo que vos estás haciendo como si a alguien le importara mi vida. Yo sé que no, pero hay gente que sí lo piensa. ¿Cómo es el tema del manejo de esos datos? O sea, ¿cómo yo sé que el enanito ese no está ahí atrás? Es un punto fundamental y es un punto que realmente nos preocupa y que avanzamos cada vez más en darle más control a las personas y más poder de decisión. Uno de los principales factores o datos que utiliza Google Maps, por ejemplo, yendo al ejemplo que tocábamos recién, es nuestra ubicación con el teléfono. Ahora bien, eso es extremadamente fácil de deshabilitar para el usuario. Obviamente, algunas de las funcionalidades no van a estar disponibles porque dependen de ese dato de ubicación. Por ejemplo, si yo le digo, quiero llegar al obelisco. En este momento estoy en las afueras de la ciudad y le digo, quiero llegar al obelisco. Claramente, para saber dónde estoy, necesita mi ubicación para poder empezar el viaje. Sin esa información no lo va a poder hacer. Pero es sumamente sencillo y estamos haciendo que sea cada vez más fácil para las personas tomar esas decisiones de privacidad, de decir, bueno, ¿qué información le comparto o qué información decido no compartir? Y además también después la capacidad de modificar ese historial, ¿no? Porque quizá, o de modificar esas decisiones que nosotros tomamos. Quizá en algún me pareció útil mantener el historial activado, hice una búsqueda y quizá esa búsqueda no quiero que quede porque, no sé, digamos, valoro mi privacidad en esa búsqueda en particular. Una de las cosas que, por ejemplo, incorporamos en Google Maps es la capacidad de borrar directamente el historial de búsquedas dentro de la app, sin tener que, antes había que, por ejemplo, ir a la configuración de la cuenta de Google, buscar el historial y borrarlo. Ahora, automáticamente, desde Google Maps, si buscamos una ubicación y la queremos borrar, la podemos borrar directamente. Ese es un ejemplo de muchísimos que hay en los cuales son chiquitos y muchas veces a la gente no les llama tanto la atención, no son los más atractivos, pero sí son aquellos que de a poco le van dando a la gente cada vez más control, cada vez más capacidad de decisión, y obviamente también está nuestro trabajo de informar y de ser lo más claros y transparentes posibles, de decirles qué información se está usando, para qué y en qué momento. Por eso, por ejemplo, Android te dice que cuando
descargas una aplicación, te dice a qué sensores y a qué información va a acceder, y tiene ya distintos niveles de acceso y temporales, porque, por ejemplo, yo le puedo decir a mi app del banco, uno me podría preguntar, ¿por qué la app del banco necesita tener acceso a mi cámara de fotos? Entonces, uno podría responder, muchas veces, últimamente los bancos están utilizando la cámara para hacer el reconocimiento facial para la validación de identidad con los datos del gobierno, del ente que guarda la información. Pero yo no quiero que la aplicación del banco tenga acceso todo el tiempo. Entonces le puedo decir, hasta este momento, dale acceso y a partir de ahora ya no más, porque no lo necesito. Solo cuando la ¿Cómo aplicación esos? está en funcionamiento, que a veces son Exactamente. cuestiones que nosotros somos un poco reacios, un poco vagos y creemos, es más fácil echar la culpa al enanito que está atrás del mapa que en la responsabilidad nuestra. Relacionado con eso está lo de las contraseñas. Entonces también están desarrollando un sistema de reconocimiento facial o dactilar. De nuevo, por qué deberíamos confiar en que darle todas nuestras contraseñas a el sistema es más seguro que tenerlas anotadas en un papelito debajo de la mesa? Mira, respecto del tema de seguridad de contraseñas, hay dos aspectos muy, muy importantes. Uno, obviamente todos los sistemas mucho más avanzados que la contraseña, como por ejemplo las huellas dactilares o el reconocimiento facial, justamente mejoran radicalmente tanto la experiencia del usuario, porque es mucho más fácil acceder, como también las capas de seguridad que nos ayudan después a acceder. Y obviamente eso está muy integrado, porque si bien muchas veces, y volviendo, siempre decimos la privacidad y la seguridad están completamente de la mano e interrelacionadas, en muchos de los casos todo el procesamiento se hace directamente en el dispositivo, es decir, muchas veces no va a los servidores de Google, entonces eso le agrega una capa extra. Pero, por ejemplo, cuando abro una aplicación, volviendo al tema del banco, por ejemplo, que utiliza mi huella dactilar para poder ingresar, justamente eso ya está estandarizado y muchas veces nos ayuda a ganar tanto en seguridad como en practicidad. Pero aún así, una de las cosas que anunciamos, no en el evento, pero sí algunos días antes, es un nuevo formato que se llaman passkeys o claves de seguridad o de acceso, que justamente el objetivo que tienen, a largo plazo, no es algo que vaya a ser radical, es eliminar por completo las contraseñas, porque el gran problema que tienen las contraseñas, más allá del clásico, uy, me lo olvidé, o como vos decías, el papelito se puede perder, podemos anotar la típica, ¿era un cero o era una O mayúscula? Hay un montón de aspectos que el papelito puede perderse. La contraseña lo que tiene es que nosotros como seres humanos tendemos a siempre utilizar la misma. Y es ni hablar de una que es muy fácil, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nosotros siempre dijimos hay que evitar ese tipo de contraseñas a toda costa, de la misma manera que la palabra contraseña, que se usa mucho. Hace bastante que no los miro, pero había algunos reportes año a año donde decían cuáles eran las contraseñas más utilizadas y siempre son las mismas. Siempre es 1, 2, 3, 4, 5, 6, contraseña o nuestro nombre. Un aspecto que es aún peor, pero que la gente no lo reconoce como tal, es cuando reutilizamos las contraseñas en distintos servicios. Porque uno dice, ok, listo, me registré en la web del supermercado para hacer una compra. La web del supermercado no pasa nada porque al fin y al cabo ni siquiera estoy guardando la información de mi tarjeta, supongámoslo de esa forma, que no tiene ninguna información mía, está perfecto. Pero si yo utilicé la misma contraseña que mi mail y ese supermercado tuvo algún tipo de problema de seguridad y sus sistemas se vieron vulnerados, obviamente pueden acceder a tu mail y no están haciendo un hackeo ni nada por el estilo, simplemente tienen tu clave. Por eso decimos que primero venimos insistiendo desde hace ya muchísimos años con la doble capa de verificación. Eso es fundamental, no solamente para nuestros servicios de Google, obviamente para su mail de Gmail, eso les pedimos a todos que todos lo hagan, pero ya casi todos los servicios, las redes sociales, los servicios de mensajería, los bancos ni hablar, todos tienen algún tipo de segunda capa o segundo factor
factor de seguridad, y con eso venimos insistiendo hace mucho tiempo, que no repitan las contraseñas el segundo, y quizá en el futuro es empezar a utilizar estas claves como para eliminar la contraseña escrita y que sean los dispositivos o algo que nosotros tenemos para poder acceder a nuestras cuentas. Matías, sos súper claro, te agradezco muchísimo este tiempo que nos regalaste y lo mucho que esclareciste algunas cuestiones que hacen a la vida cotidiana del vínculo con la tecnología. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.